lo único que tienen que poner es los perdones, ¿sí? Esa parte queda igual. Dice, Señor, te entrego para que tú, con tu gracia, sanes y restaures. Y ahí hablamos de las memorias afectiva, auditiva, visual, olfativa, gustativa y sinestésica. Estábamos hablando acá de las memorias, ¿sí? Afectiva, que es la que hablamos recién. La necesidad de ser querido, de ser amado, ¿sí? Esa es la que hablamos recién. Después dice auditiva, visual, olfativa, táctil y gustativa. Ya vemos la que sigue. Son la memoria de los sentidos. ¿Está? Los sentidos, la violencia la vi, la escuché, la agresión la recibí. Táctil, memoria táctil, soy todo táctil. Una persona abusada, vamos a poner el ejemplo horrible de una mujer abusada. Al abusador lo olfateó, lo gustó, lo sintió con su memoria táctil, lo vio y lo escuchó. Para que entiendan cómo es una agresión, cómo entra a nosotros. Entra por los sentidos. Entonces tenemos que pedirle sanación al Señor. Dice, el Señor, te entrego para que con tu gracia sanes y restaures mis memorias afectivas, las faltas, las carencias de amor, el afecto. Auditiva, visual. Yo la agresión muchas veces cuando vivo en el resentimiento, veo cómo me hablaba mi papá y lo escucho, parece que lo escucho, me acuerdo de mi papá y dice, ¡vos! Y que me apuntaba con él. O sea, la agresión, la memoria me devuelve el recuerdo. Y uno no repite muchas veces. Claro, y muchas veces sí, cuando no podemos gestionar y no podemos salir de esas independencias, volvemos a repetir la historia. Exactamente. Volvemos a ser violentos, volvemos a ser agresivos. Entonces, cuando no puedo gestionar todo lo que está en la memoria, el entendimiento me devuelve lo que no me tiene que devolver o no me está ayudando, entonces se quiebra la voluntad. La historia me pasó por encima. Todo lo que viví me pasó por encima y no hay cuerpo que resista, entonces es como muchos decimos vulgarmente, bajó la térmica, se le apagó la luz, se le apagó la tele, o sea, no pudo más y cayó. Bueno, entonces eso es... Sí. Se me vino ahora a la mente, con mi hijo mayor, a veces también una patología durante el embarazo puede generar estos problemas y uno en el momento no lo sabe. Por ejemplo, cuando dicen tuvo sufrimiento fetal porque faltaba líquido amniótico, ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Uno lo esperó con todo el amor, por supuesto. todo, se cuidó todo, y así todo, quizás el otro sufrió Una agresión. una agresión física por un problema de salud. Sí, por eso que las palabras que están arriba son muy fuertes, ¿no? Una agresión, un descuido. Yo voy a agregar algo más a eso. Yo, Sí. por ejemplo, como testimonio, pues yo todo esto acá yo lo hice y está bueno refrescarlo y darle vida a la oración, ¿no? Pero por ejemplo yo en mi nacimiento y obviamente en mi gestación, mis padres, yo soy el tercer hijo, varón, pero el tercer hijo yo esperaba una hija. Y en el momento que yo nací no había, o sea, la ecografía no daba si era varón o era nena, pero yo esperaba una nena. Entonces la desilusión fue de mi mamá principalmente cuando se enteró que era un varón y no una nena. Y yo estuve unos días sin que mi mamá me amamantara, por ejemplo. Entonces ya ahí hay un rechazo, un aspecto. Hacia el bebé y hacia... Claro, yo sí, desde el nacimiento. Es como un... ¿cómo se dice? Es un rechazo, Es muy fuerte esto que cuenta Lito porque esto deja marcas muy profundas. Por ejemplo, los que fueron a incubadora, mucha soledad, obviamente angustia, la necesidad del UPA, del abrazo de mamá, de la teta, hay horarios para ir a verlo, se toca, ahora no sé, yo nunca entré, gracias a Dios, pero son como unos guantes, a veces no se pueden ni tocar, o sea, no hay una cuestión de piel, no está lo táctil. Y aparte lo visual, porque yo tuve mi hijo en incubadora. Y mamá normalmente cuando llega ahí llega llena de angustia y llora, y esa angustia se debe transmitir. Ya te digo, por eso digo que cuántas cosas a veces cargamos. Bueno, entonces esas tendencias que ahora vamos a llegar, es ahí donde se vician a veces.
Ahí no tenemos carencias afectivas. Yo cuando llegaba a mi casa era un trapo, ¿no? Pero en el ratito que estaba con él... Claro. Bien, entonces, estábamos hablando de mis memorias afectivas, que es la que vimos, la auditiva, la visual, la olfativa, la táctil y la gustativa, que son las de los sentidos. Todo lo que es bueno entra por los sentidos, gracias Señor, porque es bueno. Todo lo que es malo entra por los sentidos y lo tengo que poner a sanación. Es lo que le llevo al mecánico. ¿Tá? El auto está fallando, el auto tiene desviaciones. Esas heridas muchas veces, ojo, no confundamos, son mis debilidades de pecado. Porque a lo mejor, por decir, tuve muchas carencias, entonces soy protestón, puedo ser agresivo porque tuve carencias, me faltaron un montón de cosas, entonces no sé pedir, pido mal, agredo, hago mal y después me tengo que ir a confesar porque sé mal. Ahí está donde el auto, que yo decía, le falta la alineación y el balance y tira para el costadito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta oración? Va a ir gestionando todas esas cosas y después va a llegar un momento que ya no vale más decir, mira, yo soy así, si te gusta bien y si no también, ya no vale, ¿no? Porque ya tenemos herramientas para trabajar por qué soy así. Y lo tenemos a Dios, que Dios es el primer interesado que yo esté bien, lo dice acá la palabra, que seamos irreprochables. Eso es lo que quiere Dios. Pero la historia de nuestra vida, ¿qué hizo? Nos llevaron y hicieron y yo hice todo tipo de desastre para estar tal vez como estoy yo. Bueno, y después decía, lo leo de nuevo, mis memorias afectiva, auditiva, visual, olfativa, táctil, gustativa y sinestésica. La memoria sinestésica es una memoria que abarca todo lo otro, abarca lo afectivo, lo auditivo, lo visual, lo olfativo, lo táctil, lo gustativo, pero no está en la memoria presente, no lo recuerdo. Está en el inconsciente. El inconsciente muchas veces lo representan así, ¿no? Vamos a suponer que este es un iceberg, este es el agua, este es el consciente y este es el inconsciente. El inconsciente siempre es mucho más grande que el consciente, siempre. Todo lo que recordamos es un porcentaje mínimo de todo lo que no sabemos y recordamos. Entonces, muchas veces somos lo que tenemos en la parte consciente, pero también muchas veces somos de lo que somos inconscientemente. Entonces, la memoria sinestésica es la que yo no tengo manejo, no conozco, no sé. Yo era chiquito, esto que decía Lito ahí, a la esposa de Lito, por gracia de Dios en un descanso, no sé si todos saben lo que es un descanso, si fueron a ver algún retiro, vieron lo que es un descanso, una persona cae, el Espíritu Santo, Dios está obrando y está haciendo lo que Dios considera que tiene que hacer. A veces la persona se levanta y está distinta y puede tener un recuerdo, a veces se levanta, está distinta y no tiene ningún recuerdo de lo que le pasó. Bueno, en este caso le muestra y después la esposa lo puede corroborar con la mamá y la mamá lo confirma. Si mi mamá está muerta, no, porque yo llegué hoy acá y estoy haciendo este tipo de oración, entonces que yo no voy a poder... Sí, porque el que conoce toda mi historia es Dios. Y si yo me someto a este tipo de oraciones, si yo empiezo a trabajar todo esto, Dios me lo va a mostrar. Y tal vez no me lo va a mostrar, pero sí me va a sanar. Y yo voy a notar un cambio. A lo mejor hay una angustia que yo cargo todos los días, que decía antes, está todo bien, tengo trabajo, tengo familia, están todos sanos, tengo mi casa, tengo el auto, pero hay algo que no sé qué. Bueno, tal vez es algo que está en la memoria sinestésica, está en el inconsciente. En el momento que me sucedió no podía atenderlo, era chiquito, no tenía manera, no era independiente ni económicamente, ni niño, no podía irme de mi casa, tuve que quedarme en ese lugar, me maltrataban, ¿no? Bueno, pero quise reprimir. Fue al inconsciente, por gracia de Dios. Si no, tal vez hubiese podido caer en intentos de suicidio o en un vicio, sí. Te quería preguntar cómo se arranca a trabajar eso. Eso, cuando tengas la oración armada, que es lo que estamos haciendo ahora, que le estamos dando explicación a cada cosa, Dios te va a ir mostrando, Dios lo va a ir haciendo, te lo va a mostrar.
no sé, en una homilía, en un retiro, en una prédica, en un audio, o te va a hablar en un sueño. Dios se manifiesta, Dios nos habla, Dios es comunicación, no es un Dios mudo. Muchas veces Dios te muestra el hecho como una persona que tienes que hablar. A mí me ayudó muchísimo el haber podido hablar con mi papá. Me ayudó a entender mucho mi carácter, mi forma de ser, el porqué. Realmente tiene una trascendencia, una historia, más allá de la vida, que también está arraigada en la vida. Entonces, ¿doy mi ejemplo? ¿Mi testimonio? Sí. Bien. Yo, por ejemplo, yo con mi papá no tenía mucho diálogo, sacando cosas puntuales. Tampoco puedo decir que no era un padre agresivo, ni maltratador, ni abusivo, era un tipo laburante, con sus buenos y malos momentos. Pero yo no tenía diálogo con mi viejo, como te digo, sacando cosas puntuales. A partir de la oración de fidelidad, cuando la hice la primera vez, surgió el hecho de buscar un poco de mi historia. ¿Por qué? Porque, a ver, somos 3 hermanos, mi viejo, y somos iguales a mi viejo. Tenemos mal carácter, somos mal llevados, somos de poco hablar, o somos de hablar muchas pavadas, pero en cierta forma no entendía el porqué. Bueno, mi viejo empieza a relatar un poco la historia, su papá, su abuelo, y puedo decir su papá y su abuelo porque más allá no tengo historia. ¿Por qué? Porque el abuelo de mi papá, o sea, mi bisabuelo, fue adoptado. En realidad no fue adoptado, fue abandonado en la casa de la familia Suñer. Yo tengo apellido Suñer, fue ahí abandonado. Sí, lo que puedo decir que esa persona que fue abandonada venía de árabe, era moro, era de una tribu totalmente asesina, despiadada, robaba, tenía todo las cosas, todos los condimentos. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos toda esa tendencia de ser mal llevado, de matar. Muchas veces no mataba con un arma, pero mataba con la lengua. Entonces tenía todas esas cosas. Entonces, a partir de que yo entendí esa historia, empieza el cambio. ¿Por qué? Porque fui atando cabos sueltos de todas estas heridas, todo esto que nos fue nombrando el Padre, lo que va diciendo la oración de fidelidad, va todo atado. Y ahí te vas dando cuenta de cosas que, como sos vos, te la vienen trayendo ya de tus antepasados. Son esos malos vicios que se te van pegando, digamos. Entonces, lo bueno está si tienen un familiar, padre, madre, tíos, de sangre, directa, está bueno si pueden charlar con ellos y aprender un poco de la historia de sus antepasados. ¿Sí? Eso lo va a ayudar a darse cuenta cómo son y el por qué esas tendencias. Gracias, Lito. Muchas veces ese poder charlar con ese papá, si es que vive, si tenemos la gracia de que vive, también va a llevar un perdón, porque a lo mejor no quiero hablar con mi viejo porque estoy enojado con él. Entonces tengo que empezar a perdonar, empezar a gestionar ese perdón para poder acercarme algún día y decir, che viejo, ¿te puedo dar un abrazo? Y a lo mejor sale esa charla que yo necesito con él y él me va a dar un montón de cosas que él se las iba a ayudar, se las iba a acordar, que no las iba a conocer. Los que no tenemos los papás también podemos sanar, no es que tenemos que tener al papá, no nos podemos ir a desenterrar al cementerio, ¿no? Pero es importante los que tenemos, los que los tienen, yo ya no los tengo, ninguno de los dos. Es más, cuando yo empecé a hacer esta oración, mi papá ya no vivía y mi mamá tuvo una enfermedad mental siempre, o sea que de mi mamá era muy poco lo que yo podía sacar, muy poquito. Sí me daba cuenta que yo tenía un montón de cuestiones por la historia de mi mamá, o sea, sobre todo lo que venía arrastrando, todas esas angustias, ver su vida y esa vida lo que se iba reflejando en mí. Bueno, está bueno esto de los testimonios por ahí, porque el testimonio es la mejor prédica, la mejor enseñanza muchas veces, ¿no? Porque es lo que deja patente de que sí, Dios hace, Dios obra. Si yo me someto, yo dejo a Dios que entre en mi vida, Dios me va a restaurar, ¿sí? Bueno, seguimos con un parrafito.